Bueno, en la entrevista del día, como te adelantábamos en el bloque anterior, nos vino a visitar el senador Eduardo Vicchi, que es senador por la Unión Cívica Radical, la provincia de Corrientes. Siempre lo tratamos de explicar, pero es bueno porque el público se renueva. Los senadores representan a las provincias, más allá que dos generalmente son del oficialismo, uno es de la oposición, o la primera mayoría, o la mayoría, digamos, y la primera minoría, o la primera mayoría y la segunda minoría, o la segunda mayoría. Gracias, senador, por venir al arranque. Un placer. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Bueno, me gustaría preguntarle, antes que nada, estuvimos hablando fuera del aire de muchas cosas, que siempre es bueno, digamos, conocernos fuera del aire, y para que la gente sepa de qué estábamos hablando, esta diferencia, ¿no?, entre el Senado, la Cámara de Diputados, lo que representan a sus provincias, un poco lo conceptual, qué es lo que habría que explicarle y decirle a la gente. Bueno, estábamos hablando decía yo, lo icónico que es el edificio del Congreso de la Nación. Y de hecho, creo que cuando Argentina nace, le da una suma importancia a la representación del pueblo y de las provincias en esas dos cámaras. Y bueno, el respeto que tenemos que tener por las instituciones, que es fundamental. Diputados representan al pueblo, se eligen, digamos, por proporcionalidad de acuerdo a la población que tiene cada provincia, y el Senado se elige por provincia, 3 senadores, que se elige cada 2 años, se representa el tercio. O sea, ahora vamos a elegir, ahora en octubre, perdón, vamos a elegir 8 provincias, 24 senadores que van a renovar. Representan a las provincias institucionalmente, a las provincias, por eso la diferencia que hay del número. Y además es en la Cámara Federal, ¿no? Porque somos 3 por provincia, no importa la población. Exacto. No importa la capacidad contributiva. La representación es igualitaria para las provincias, y eso es importante. Interesante, porque además, bueno, ahí nos vemos todos iguales, o sea, vale el mismo voto cualquier provincia del país, ¿no? Uh-huh. No pasa en la Cámara de Diputados, que sí es por cantidad de habitantes. Exactamente, por cantidad de habitantes. Por eso, obviamente, las provincias más habitadas tienen más representación. Uh-huh. La semana pasada hablábamos con otro senador, Zimmerman, si mal no recuerdo, que nos decía que es importante. Mi vecino del Chaco. Sí, claro, vecino del Chaco. Sí. Y él nos decía la importancia de que en algún momento empecemos a discutir una nueva ley de coparticipación federal o de redistribución de recursos. No sé cuál es tu posición al respecto, si le querés contar a la gente, si te parece importante. Yo creo que es fundamental, pero más que nada por el rediseño que necesitamos como país. Primero, yo creo, así a vuelo de pájaro, digo, ¿qué Estado queremos y qué Estado podemos tener para dar la respuesta que la sociedad está pidiendo? Segundo lugar, ¿qué Estado puede dar esa respuesta? ¿Nacional, provincial, municipal? Una vez que tenemos definido responsabilidades y respuestas, asignamos recursos. Y esos recursos tienen que estar estudiados de tal forma que pueda estar repartido para poder dar respuestas. Y después controlamos. Porque el otro problema que tenemos en el Estado muchas veces es que todo el mundo dice que hace cosas y después dice que la coyuntura no le permite, porque entonces tenés una respuesta de una cuestión social que lo da la nación a través de sus programas, con planes sociales, la provincia también con otros programas, uh-huh. Los municipios que le golpean la puerta le dan otro programa. O sea, entonces a veces estamos superponiendo programas, dándole a veces todos los programas a uno solo y a otro nada. Estas cosas vienen ya analizadas desde el 2001, cuando tuvimos esta gran crisis social y donde los programas sociales se administró de una forma en la que los desarrollos locales o los municipios, a través de instituciones que controlaban, podían tratar de evaluar la situación de los que tenían un problema social, por dar un ejemplo. Entonces, si la seguridad nacional la tiene que atender solamente la nación, perfecto, bueno, que tenga los recursos. Si la salud pública lo va a atender solamente la provincia y los municipios se van a dedicar a salud, atención primaria, bueno, ¿cómo se sintoniza? Porque no puede estar despegado la primaria con la secundaria y con la especialidad que es la terciaria. Entonces, tenemos que estructurar el sistema y financiar de tal forma de que podamos
establecer A responsabilidad. mí me parece muy importante, senador, lo que estás diciendo, y le quiero explicar a la gente esto. Yo siempre lo digo, yo soy de una provincia, vengo de Santa Fe, vengo de Rosario, tal vez es una ciudad muy grande, pero igualmente, más allá de eso, tenemos que entender que no todo el país viene desde la misma situación y contexto histórico. Entonces, hay cosas con las que vos no podés comparar la capital o la provincia de Buenos Aires o una provincia grande como Santa Fe con otra. Y eso es la salud y es la educación. Entonces, yo entiendo que hay muchas cosas que se fueron desregulando a lo largo de los años, desde el 90 para esta parte, si querés, y que muchas facultades las volvió a retomar la provincia, las provincias. Pero más allá de eso, la salud debería ser igualitaria para todos. Una Exacto. palabra que está viste, tan bastardeada, voy a decir igualitaria, Sí, claro. pero Y ¿cómo, tenemos, si no tenemos estás, como estás, tres digamos, países, ¿no? diferenciando a Corrientes con Santa Fe o con Capital? ¿Y por qué? Si somos todos argentinos. Tenemos como tres países, digamos, ¿no? El norte grande, que tiene ciertos niveles, por ejemplo, poblacionales, está ahí más o menos el 10% de la población y tiene un 7-8% del Producto Bruto Nacional. En la región centro, que explica, digamos, 5 o 7 provincias, de donde está el 87% del Producto Bruto, el 85% Claro, de la población claro. nacional. Y después tenés la Patagonia, que son 6, 7, 8 ciudades, 8 provincias, que son el 7% del Producto Bruto y el 5% de la población. Entonces, por ahí, que si vivir en Santa Cruz o Chubut, el ingreso per cápita es 16 veces mayor Más que al alto. de Formosa, digamos, ¿no? Entonces, esas son las diferencias que, por ejemplo, en Italia, los tipos estaban súper preocupados porque el norte tenía el doble de ingresos del Que el sur, sur. ¿no? Entonces, tenían programas que hacían que buscaban, por ejemplo, que el sur se desarrolle para tratar de igualar. Y los tipos hicieron mucha infraestructura, entonces le metieron muchas rutas. Y resulta que en vez de que el sur se fortalezca, el norte entró más fuerte con todo su desarrollo, porque mejoraron los caminos, digamos, ¿no? Exacto. Entonces, y eso es lindo estudiarlo, porque el equilibrio territorial que tenemos que tener en el país se explica por la educación, por las institucionalidades, por el fortalecimiento de la sociedad. Entonces, ahí hay que aplicar políticas públicas para igualar y que no sigamos teniendo esta migración al conurbano bonaerense Exacto. de un Exacto. montón de personas del interior que no encuentran salidas laborales y tienen que venir a buscar acá a cambiar condiciones de vida, porque en definitiva vos venía a cambiar a vivir a lo mejor en un barrio humilde, con una infraestructura edilicia peor a Pero veces con que la en el otro esperanza de lado, tu de pero porque te trabajo. ingresa un poco más de Claro. guita y crees que vas a tener la posibilidad de la ascendencia. Exacto. Y en el otro lado decís, bueno, vivo un poco mejor, como mejor, gasto menos, pero no tengo chance de crecer. Eso hay que cambiar porque es la única forma de que lo que vos explicabas recién, de que yo nazca donde nazca en el país, tenga las mismas condiciones de vida Tal que cual, cualquier otro, tal ¿no? cual. ¿Y qué situación ves en este momento de la política actual de la Argentina para que estas ideas puedan debatirse, puedan plantearse? Al menos, no sé, charlarlas. Te digo que soy mucho más optimista hoy que hace Qué bueno. 3, 4 meses atrás. ¿Y por qué te digo? Porque veíamos que los extremos estaban tan fuertes que no había forma de que alguien se convenza de que podía haber otra opción en nuestro país. Y hoy creo que la gente está entendiendo que los extremos no le están dando respuestas y que hay que empezar a encontrar algo distinto que diga, che, educación pública sí, salud pública sí, gasto público menor sí, por supuesto, pero priorizamos que estas cosas se Libertad de empiezan a discutir. expresión, ¿no? Bueno, ni hablar del tema de libertad de expresión, Que estuvimos toda esta semana hablando de eso. pero que incluso tiene que ver con que ver la intolerancia de los extremos. Si vos pensás distinto, sos alguien que me va a venir a destruir y esto es una guerra. Cuando, bueno, discutamos en el buen sentido y con altura, con profundidad, qué país queremos. No veo eso. Yo no creo que se pueda explicar un país solamente con reducir el gasto público, la estabilidad y que los que más tienen más ganen,
porque eso, la teoría del derrame ya la vimos que fracasó. Yo estoy de acuerdo con que haya crecimiento económico, no hay otra forma, pero ¿qué crecimiento económico explicamos hoy? Que incluso, por ejemplo, una situación muy especial es que haya crédito para poder crecer. Si no hay crédito, todo eso se pasa al Exacto. valor actual. Hoy tenemos tasas de plazo fijo al 50% o más, quiere decir que el crédito está en 70, 80, quiere decir que el descubierto está en 100, o sea, hoy no te financia más nada, digamos. Estamos en una situación donde evidentemente estamos involucionando y hemos hecho un esfuerzo enorme. Hoy te encontrás con muchos empresarios que dicen que estaban vendiendo cosas para aguantar su empresa porque estaban perdiendo, pero que veían la salida, y hoy dicen, no, voy a rematar la empresa y a dejar gente afuera, prefiero importar y bueno, y Eso se está, competir en la se está viendo en las se provincias, está viendo. porque acá en Capital, yo lo digo permanentemente, uno camina, estamos en una etapa que ves como si fuera vacaciones de invierno, ¿viste? Y es permanente, o sea, la gente no sale, no la ves en los negocios, ves, y vos decís, pero no estamos en vacaciones, o sea, llegás al centro con menos minutos de cualquier lugar Bueno, de la capital. hay que estudiar en profundidad el tema, pero porque hay cambios de hábito también, Sí, ¿no? también. Cuando hay Sí, estabilidad, también. vos no necesitas salir a comprar todo rápido, porque antes te quemaba la plata. Sí. Pues si tenías guita y andá a comprar rápido porque todo sube, ¿no? Hoy, si hay estabilidad, vos sabés que el precio de la semana que viene va a estar parecido. Entonces, de última, si no necesitas, no lo compras. Entonces, puede ser que el cambio del hábito de consumo Es posible. haya modificado. Pero lo que yo digo en la profundidad del tema de que este programa se explica si hay crecimiento. Porque cuando vos estabilizás contener el gasto público, si no hay crecimiento, vos con lo que te entra tenés que aguantar todas las necesidades de dar respuesta al ciudadano. Y estamos hablando de la educación pública, Exacto. de la salud pública, que en general, dicho sea de paso, no estamos sintiendo tanto porque son las provincias las que sostienen la educación pública y la salud Y pública. se viene la Liga de Gobernadores, ¿no? Eso está Bueno, como muy fuerte. Provincias Unidas, Provincias Unidas. está empezando a tomar forma y ojalá que sea una oportunidad para poder explicar otro modelo de país federal. Y bueno, que esto, ojalá y ruego a Dios que los egos de los líderes no rompan este espacio tan importante que puede ser la nueva esperanza para el país, ¿no? Hace algunos días, ¿no? Charlamos con el Changi Cánceres, que ex diputado de Santa Fe y una persona muy conocida en el ámbito de la política, y él decía que en el 2027 no tenía ninguna duda, iba a haber un candidato a presidente radical. ¿Vos qué pensás? Hay una gran oportunidad, y esto hasta yo me remontaría a la generación del 80 y por qué nació el radicalismo. El radicalismo nace como consecuencia de una generación del 80 que fue muy exitosa desde el punto de vista económico para los ricos y que no dejaba nada para la igualdad y la generación del trabajo, y bueno, ahí se ganaron derechos laborales y demás. Hoy, digamos, lo que estamos viendo es que este gobierno está muy apuntado a eso, a volver a darle a la generación del 80 o a los ricos la posibilidad de crecer, y olvidándose un poco del resto del país, incluso de las economías regionales. Entonces, puede explicar esto que las ideas de aquella oportunidad, salvando obviamente prácticamente 100 años o más, puede volver a ser de actualidad, y eso puede permitir que el radicalismo modernizado en los tiempos que vivimos pueda explicar una nueva etapa. Quiere decir que necesariamente se vuelva a recuperar la idea de la transparencia, el equilibrio en el gasto público, o sea, tratar de priorizar los temas que la sociedad necesita, pero sin irnos de mambo en regalar por regalar, cuando incluso prometer cosas que no tenemos, ¿no? Es muy bueno decir, che, ante una necesidad, un derecho, pero si después no lo podemos resolver, terminamos siendo unos hipócritas y populistas. Entonces me parece que eso, y vuelvo a lo que decía al principio, ¿qué Estado queremos? Y para responder qué, y qué podemos responder para no decirle a la sociedad una cosa que no la vamos a poder cumplir, que es lo que más realmente hoy
complica la imagen de la política y del político. Omar. Eduardo, recién hablabas de que, bueno, veías más esperanza que hace un par de meses en estos tiempos. ¿Vos crees que la gente también, digo, ya teniendo en cuenta que estás en Capital Federal, pero también vas a tu provincia, seguramente charlas con gente de allá, digo, ¿cómo ves en ambas ciudades o en ambos lugares? Y también, bueno, ¿cómo es la respuesta de la gente? Y mira, te doy una respuesta muy clara. Sí, ¿Cómo fueron las elecciones en Corrientes? claro. Ahí te explica que Es la mejor encuesta. y la gente en Corriente eligió, Sí. en Corriente eligió lo que veníamos haciendo. ¿Qué veníamos haciendo? Esto que estoy diciendo, ¿no? Hacer una administración del Estado eficiente, con equilibrio fiscal y dando respuestas, digamos. O sea, puedes tener equilibrio fiscal, pero seguir haciendo obras públicas, por ejemplo, para mejorar las escuelas, los hospitales, comprar más patrulleros para la seguridad, apostar al desarrollo, incluso reducir impuestos. Corrientes es una de las provincias que tiene menos presión positiva que cualquier otra, cobra renta mucho menos que la mayoría, está casi en los últimos números, o sea, los más bajos del país. Entonces se puede lograr eso, se puede tener una estabilidad a mediano y largo plazo desde la administración del Estado, y hacer crecer la provincia y tener paz social y que la gente te apoye. Entonces, me parece que eso es lo que podemos traspolar de lo que nosotros pensamos hacia el país. Y te vas a Santa Fe y es lo mismo. Puyaro es un tipo, dirigente que sorprende por su humildad, incluso por su capacidad de escucha. Yo he tenido varias veces reuniones donde el tipo escucha más que lo que habla. Ese tipo de líderes necesitamos, ¿no? Que tengan empatía, que empiecen a escuchar, y que sean serios y decididos cuando toman la decisión. Claro, ¿no? porque uno lo ve como también por ahí analizándolo de políticamente quizás no coinciden. Digo, no sé, se me viene a la cabeza también Nacho Torres, digo, que es una persona que rompió con el gobierno. Si bien hay diálogo, pero va totalmente por fuera de la libertad avanza. De hecho, María Eugenia Vidal también se le pegó. Digo, y destaca esto, pero habla de la responsabilidad provincial. Quizás en lo nacional no sé si lo ve de esa manera, por eso me refería. Yo creo que, bueno, son situaciones económicas distintas. Claro. La provincia de Chubut tiene 30% de ingresos de coparticipación, Claro. 30% de ingresos propios y 30% de regalías. Entonces, cuando vos, Hay realidades distintas. cuando vos el 30% nomás del gobierno nacional es lo que te impacta, cualquier provincia del norte argentino está entre el 70 y el 80% de ingresos de coparticipación federal. Y el 20, 25, 30% de ingresos propios. Entonces vos estás dependiendo permanentemente. Tenés provincias destrozadas como el Chaco, donde el populismo de izquierda del kirchnerismo, a través de Capitanich, han reventado el Estado. Y eso que, por ejemplo, Chaco y Corrientes tienen la misma cantidad de personas, de habitantes, 1.200.000 más o menos. Y el Chaco tiene 25% más de ingresos de coparticipación que Corrientes. Y sin embargo, hoy, si no va refinanciando su deuda, no puede pagar los sueldos. O sea, está reventada la provincia. Entonces, cuando vos a un dirigente lo atás de mano desde el punto de vista económico, si el tipo no paga sueldo, el otro día tiene un quilombo social en la provincia que no puede avanzar. Entonces, las realidades provinciales son todas distintas, pero necesitamos discutir qué país queremos y cómo vamos a resolver los problemas territoriales de esto que decíamos al principio. ¿Cómo vamos a hacer para que vos nazca en el Chaco, nazca en Chubut, nazca en donde nazca en el país, o acá en Buenos Aires, y pueda tener las mismas, un umbral mínimo de respuestas a tus necesidades? Y eso yo creo que no es fácil, pero hacerlo obvio es lo importante. Vos necesitas educación pública cuando tenés un 50% de la población, ahora menos tal vez, que está con problemas para llegar a fin de mes. Entonces, si no hay educación, no hay crecimiento. Si no hay educación y salud, no tenés forma de conseguir buenos empleos. Si no tenés buenos empleos, no tenés buen ingreso. Y entonces, si no, se espirala la pobreza, digamos, ¿no? Y me parece que hay que apuntar ahí. Y yo iría más todavía. Yo apuntaría a las personas por nacer, digamos, ¿no? Desde el embarazo, vos tenés que pensar que hasta los 2 años el cerebro se desarrolla al 80%. Entonces, si no ponemos la mirada ahí para que ese niño
en esos 2 primeros años no tenga todas las condiciones para poder entrar a la primaria y educarse y tener el estímulo, también nos vamos a tener una persona que va a poder aprender para poder el Y día de eso es lo mañana que se tener hablaba, un... ¿te acordás de la asignación universal para que pudiera Claro, claro, alimentarse, claro. digamos, de forma igualitaria No a es todo el mundo? mala, pero tiene que tener control. Exacto. Sí, porque seguramente ¿Qué hay gente pasaba? que no lo necesita, claro. No, pero no solo eso. ¿Sabes qué pasaba? Pasó en muchas provincias y yo lo viví en mi ciudad, Paso de los Libres, que las madres, cuando no mandaban a los hijos a la escuela, no le daban la asignación. Entonces, ¿qué iba? Le apretaban a la directora y le amenazaban de que Para le que iban le firme. a pegar, le iban a castigar si no le daba el certificado Claro. para cobrar la asignación. Entonces, cuando más poder tiene el que vos le estás ayudando, que vos, digamos, llega un punto que no podés. Entonces, esas cosas son importantes. Después el control de natalidad. Vos no podés tener todos los hijos que quieras y no lo podés después sostener desde el punto de vista de todo. No hablo solamente de lo económico, sino hasta de lo emocional, digamos, de la contención. Los 2 primeros años vos tenés que darle nutrición y contención. Entonces, no es solamente... Vos no podés... Yo tengo dos chicos. Y lo que nos cuesta a mi señora, más que nada, porque siempre Por tiene un rol más supuesto. fuerte, lo que nos cuesta la contención de los chicos. Entonces, todas estas cosas hay que debatirlas, pero sin hipocresía, porque si no, la hipocresía no, porque ¿cómo nos vas a dejar? Porque no. Bueno, las responsabilidades que tenemos como sociedad tenemos que debatirlas. Estoy Porque si no le absolutamente trasladamos al de acuerdo. Estado todo, ¿no? El Estado Claro. tiene que resolver todo, ¿no? Entonces, me parece que hay que sacar algunas hipocresías y discutir todo, ¿no? La última que te hacemos. Perdón que estoy no, al yendo contrario, por- aprovechamos el tiempo. Bueno, el Senado dio vuelta, digamos, el veto presidencial en el día de ayer relacionado con la ley de discapacidad. Y bueno, hay mucha gente que verdaderamente ha apoyado esto. Un alto grado de la población, inclusive lo que marcaban las encuestas. Quedó pendiente el tema de los jubilados. ¿Qué pasa con los jubilados? Que bueno, finalmente no salió hace algunos días. Son dos temas diametralmente distintos, a pesar de que tienen la misma sensibilidad social. Nosotros al gobierno le dijimos, si ustedes en 20 meses no pudieron dar respuesta a los discapacitados, lo vamos a exigir a través de una ley, porque además tampoco tenemos un presupuesto para saber dónde están poniendo los recursos. Entonces le dijimos, bueno, acá tenés herramientas, es una ley que le da herramientas al gobierno a través de una... Financiamiento. Le da financiamiento, pero además, en la ley, si uno lee detenidamente, hay cosas que tienen como la organización de controles y eficacias, financiamiento para hacerlo más efectivo el sistema. O sea, puede incluso utilizar la ley para mejorar la respuesta. Y le decimos, esto es prioritario, esto necesitamos atender. Y el gasto no puede ser que te genere un desequilibrio. El tema de jubilados es distinto, porque ahí sí es el 35% del gasto público del país. O sea, cualquier milésima que vos subas ahí, impacta. Nosotros el radicalismo dijimos, sí debes actualizar de acuerdo a la inflación, porque eso se supone que registralmente, si vos la inflación te va llevando, vos también tenés una recaudación que te va a permitir actualizar también esos montos. Quedó colgado de hace más de un año 7,2%. Ese 7,2% sí estábamos de acuerdo. No estábamos de acuerdo con la suma fija, porque entiendo que si vos estás actualizando el valor que corresponde para la actualización permanente, porque además la jubilación tiene una actualización por IPC mensual, que ya se aprobó. Si vos estás actualizando el valor, no necesitas un monto fijo. El monto fijo es para suplementar el valor de la jubilación. Entonces, el monto fijo nosotros no estábamos dispuestos a actualizar, y además el kirchnerismo quería no solamente actualizar el monto fijo, sino que al monto fijo ponerle una actualización de IPC. Por lo tanto, eso sí va a impactar muy fuerte en el gasto público. Además, meter de nuevo otra posibilidad de que se puedan jubilar sin aportes, Otra moratoria, tampoco estábamos de acuerdo en avanzar. Estos son los temas que no estamos de acuerdo y que de alguna forma también somos responsables del cuidado del gasto público. Así que en ese sentido estamos de acuerdo. Pero ya el año pasado, estamos hablando de un año y pico atrás, le dijimos lo mismo al gobierno. ¿Por qué no acordamos
que sea un veto parcial y que deje esto Sí, suficiente se y que nos intentó eso. permita poner algo moderado y que sea equilibrado. Bueno, el gobierno se bancó el veto, obviamente sé que le costó caro desde el punto de vista de la aprobación pública, pero bueno, se recuperó. Vamos a ver ahora cómo sigue, ¿no? Sí, cómo termina impactando en la gente con las elecciones, sobre todo en octubre. Sí, es raro pensar que una elección pueda impactar por ejemplo, en un plan económico, ¿no? Teniendo en cuenta que hoy tenemos un gobierno de economistas, ¿no? Sí, Pero evidentemente, algo que también lo venimos diciendo desde el problema del decreto para nombrar los jueces de la Corte, donde personalmente fui y le dije, mira, el radicalismo tiene una historia en el sostenimiento de las instituciones. Estamos para colaborar, estamos para ayudar. Si quieren que nosotros nos pongamos al frente en este tema, hacemos un plan de trabajo para fortalecer las instituciones, porque eso impacta directamente en la economía. ujú, ¿Qué inversor va a venir a este país cuando vos nombrás jueces por decreto, Sí, cuando vos le decías al Congreso que son todos unos ratas, que todas las instituciones, que el periodismo, que todo está mal y vos sos el único bueno? ¿Viste? Nadie. De hecho, la mayoría de las inversiones que se están haciendo son argentinos que están comprando las empresas de los extranjeros para aprovechar el RIGI que el gobierno está dando. Entonces, algo, ¿viste? No está bien. Y el tema de la institucionalidad está ya recontra comprobado hasta por el último premio Nobel de Economía. Entonces, me parece que hay cosas que son ya lógicas que hay que tomarlas y avanzar, ¿no? Eduardo, senador nacional Eduardo Vicchi, gracias por venir a Radio Sónica. Ha sido un verdadero placer. Bueno, Gracias. muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas Bueno, gracias. y así pasó Eduardo Vicchi, senador de la Unión Cívica Radical de la provincia de Corrientes, por la mañana del arranque.